Esta es la segunda parte de la historia realizada por mí. Cuento de terror que se titula Atrapado en la película de los años 40. Con mi máquina virtual viajé a una película de los años 40 donde quedé atrapado. El primer capítulo terminó saliendo yo corriendo de la cueva macabra. Después de salir de la cueva me encontré en un cementerio. Vaya, hombre, pensé en voz alta, la gente de este mundo también muere. Menuda mierda de película. Empecé a pensar en la muerte y se me ocurrió que quizás nunca saldría vivo de este mundo, que acabaría enterrado en aquel lugar, en esa tierra muerta, donde ni siquiera vivían bichos carroñeros y los cadáveres se mantenían intactos durante toda la eternidad. Aunque claro, ¿quién me dijo que hubo cadáveres allí debajo? Si la comida no era de verdad la muerte, aquí tampoco sería como la conocía yo en mi mundo. O tal vez las lápidas eran simples decorados. Tal vez la gente de aquí desaparecía así sin más, como desaparece la imagen de la televisión al pulsar el botón del apagado en el mando. Pero claro, en esa versión no encajaban los cuerpos desfigurados de la gente de la cueva. Las imágenes volvieron a mi cabeza e hicieron que me entraran náuseas terribles. Me agaché y vi que estaba cubierto de sangre pestilente, sin coagular y de unas tiras de algo viscoso que parecía a piel humana. El vómito empezó a subirse por mi garganta, pero entonces una sombra se movió en la oscuridad y la figura de una mujer vestida completamente de negro apareció en aquel siniestro lugar. Pensé que tenía que hablar con aquella mujer, porque quizás ella podría ayudarme a salir de esta película de terror en la que entré con mi máquina virtual. «Hola. ¿Puedes ayudarme?», exclamé y aquella mujer se giró y me miró. Sentí un gran escalofrío al ver su cara pálida y sus ojos siniestros y muertos. «Hola, Juan», dijo ella sin emoción alguna y en ese mismo instante supe que debería estar en cualquier parte del mundo menos donde me hallaba. «¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres?», susurré. «Algunos me llaman la Dama Negra, así que supongo que tú también puedes hacerlo». Vaya, vaya. Es la primera vez que un hombre del otro lado entra en mi mundo sin tener que ir a buscarlo yo. «¿Qué quieres decir?». Mi voz temblaba al igual que mis rodillas. Creo que me meé encima, pero en aquel momento me importó un rábano. «¿Quién o qué coño eres?». La mujer se me acercó muy despacio y sentí su aliento nauseabundo y gélido en mi cuello desnudo. Se me erizó todo el vello que tuve en el cuerpo. «Soy la llave de todo, soy el conejo del cuentos, soy el portal entre los mundos, soy la que cumple los deseos». «¿Qué es lo que quieres tú, Juan?». «Solo quiero salir de aquí». «Claro, querido. Pero me tendrás que dar algo a cambio». «Cualquier cosa que te pida, Juan». «¿Cuándo?». «Algún día. Antes o después». «¿Qué más da?». «Tendrás que estar preparado para cuando reclame lo que es mío». «De acuerdo, en aquel momento daría lo que sea por escapar de esa pesadilla». «Bien, Juan. Ahora tienes que firmar nuestro pequeño contrato». «¿Dónde?». Por lo que podía observar no llevaba ningún documento encima. Ella alargó un brazo extrañamente largo y pálido y me agarró de la muñeca. Sentí una fuerte quemazón en mi piel y un olor a carne quemada me sobresaltó. Ella retiró la mano y yo bajé la vista. 9 cicatrices humeantes rodeaban mi muñeca y subían casi hasta el codo como si de unas pulseras se tratara. Para mi sorpresa el dolor ha desaparecido y las heridas no parecían muy recientes. La Dama Negra me miró a los ojos. «Ya está. Firmado y sellado», dijo en un tono burlón. «La persona que te encerró en la cueva te estará buscando ya. No suele dejar escapar a sus presas. Tú no eres de este mundo, no es para ti. ¿Qué puedo hacer?». «Sígueme». Seguí los pasos de la Dama Negra hasta la ciudad de la que salí. Seguía sumida en la oscuridad. «Tienes que entrar de nuevo en la ciudad y buscar a una chica joven. Su nombre es Verónica. Encuentra un espejo y pronuncia 9 veces su nombre. Entonces aparecerá. Ella tiene que darte un hacha. Cuando lo obtengas me buscas de nuevo en el bosque». La Dama de Negro desapareció como si nunca hubiera existido. Ante mis ojos la ciudad estaba otra vez llena de gente, luz y movimiento, aunque faltaban colores. Pensé que alguien se daría cuenta de mi ropa ensangrentada, pero no fue así. Nadie se molestaba en mirarme. Tenía tanta hambre que me dolía el estómago, pero sabía que los alimentos de aquel mundo no eran aptos para mí. A lo lejos pude ver lo que parecía una cafetería y me dispuse a caminar hacia ella. Tenía tanta hambre que ya no me importaba qué comer. Cuando entré vi a una muchacha muy bella, pálida, de cabello claro y lacio. Supuse que la chica estaba tomando una taza de café aunque no olía a nada. Me dirigí hacia ella. «Hola. Me llamo Juan». La chica giró la cabeza y me miró. Su cara era pálida y sus ojos parecían penetrarme hasta las entrañas.
Volvió a girar la cabeza mientras sorbía su café sin prestarme atención alguna. Miré a mi alrededor. Las personas que allí estaban guardaban silencio mientras consumían sus bebidas. Realicé otro intento de contacto con aquella chica y le pregunté por los aseos. Ella me miró y sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Ella extendió su mano y con el dedo me señaló una puerta que había al fondo de la cafetería. Me dirigí hacia allí y entré en unos aseos sucios y llenos de orines y heces. En la pared del baño había un espejo agrietado y entonces recordé lo que me dijo la dama negra en el cementerio. Me puse enfrente del espejo y pronuncié 9 veces el nombre Verónica. Durante unos minutos no ocurría nada y justo cuando ya me daba por vencido y me marchaba, escuché una especie de gemido por detrás de mí. Me giré y miré hacia el espejo y allí dentro había una figura humana con la cabeza de un conejo enorme. Me miraba con mucha atención pero sin hacer movimiento alguno. Me acerqué al espejo y puse la mano sobre su fría superficie. El conejo hizo lo mismo desde su lado y juraría que sentí su pata helada a través del cristal. Luego pasó algo horripilante. Me sonrió. Hola, Juan. Soy Verónica. ¿Para qué me has invocado? Lo intenté pero no pude apartar mi mano del espejo. Estaba atrapado. El conejo me habló y me dijo mira el espejo y pude ver un edificio con un letrero que decía Spirke, busca en ese edificio el hacha Juan, tienes 3 días si no. El conejo desapareció y mi mano quedó liberada cuando salí de los aseos, no quedaba nadie en la cafetería, salí por la puerta era de noche y una niebla cubría la ciudad iluminada por las luces de las farolas, caminé despacio cuando de repente encontré el edificio con el letrero, el mismo que se mostró en el espejo, me dispuse a entrar pero la puerta estaba cerrada metí mi mano en el bolsillo y lo mismo que ocurrió con el dinero apareció una llave, abrí la puerta de entrada y me dispuse a entrar continuar a segunda parte. Esta es la tercera parte del cuento de terror atrapado en una película de los años 40, Tales of Terror. La segunda parte terminaba que yo entraba en el edificio donde el conejo del espejo me mandó a buscar el hacha. Entré en el edificio. Todo estaba oscuro así que encendí mi mechero, y con una llama blanquecina e inestable me dirigí hacia unas escaleras de madera. Empecé a subir los escalones y pude ver puertas a ambos lados de las escaleras. No tenía ni idea de por dónde empezar a buscar. La luz del mechero apenas me permitía ver nada. Entonces ocurrió algo. Escuché como la madera de las escaleras crujía por detrás de mí. Me giré con el mechero hacia el ruido pero no pude ver nada. Entonces empecé a bajar la mano con el mechero hacia el suelo de las escaleras, empecé a ver una sombra oscura que pronto formó una silueta humana. Subí el brazo. Agazapada a 4 patas en las escaleras, una chica vestida con un camisón blanco me miraba. Permanecía inmóvil. Lo primero que pensé fue en salir corriendo por las escaleras, pero luego pensé que ya nada me podía asustar. Me agaché con el mechero hacia aquella chica y alumbré su cara. Como continuaba quieta acerqué mi mano hacia su cara muy despacio hasta que toqué sus mejillas. Durante unos segundos parecía no hacer nada pero de repente agarró mi mano con violencia y habló en un idioma no entendible para mí. Me decía una vez y otra, Lepus securisos tiuntre decim, cauere diaboli. Su mano apuntaba hacia la puerta 13 del edificio. Acto seguido me soltó la mano y a una velocidad endiablada desapareció escaleras abajo. Me dispuse a ir hacia la puerta número 13. Metí la mano en el bolsillo y apareció la llave de la puerta. Entré. Vi una mesilla en la entrada con velas negras. Las pude encender con mi mechero y caminé por un largo pasillo. En la pared aparecían fotos de una mujer al lado de un hombre. Eran fotos en blanco y negro. De repente al fondo de una foto vi a la dama de negro con su vestido negro. La reconocí enseguida. Era la mujer del cementerio. Continué andando por el pasillo y observé unos estantes llenos de libros y nada escrito que ya pude ver antes. Encontré otra puerta que pude abrir con facilidad porque no estaba cerrada con llave. Era una habitación grande y en la cama parecía dormir un matrimonio. Me di cuenta que la respiración de esa gente estaba muy acelerada, nada normal, como si les faltara aire. Me acerqué lentamente a la cama y eché un vistazo a las caras. Los dos tenían ojos muy rojos y brillantes. Me sobresaltó aquella imagen pero ya no podía echarme para atrás, tenía que continuar y buscar el hacha que la dama de negro me dijo que buscara. Miré debajo de la cama y, ¡eureka! Allí estaba el hacha. Sentí una alegría inmensa. Salí corriendo de la habitación con el hacha y me asomé por la ventana que daba a la calle. La calle parecía desierta, pero de repente vi la silueta de un niño detrás de una farola. Tenía las manos en los bolsillos y su mirada era siniestra.
Miraba directamente hacia mi ventana. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Abrí la puerta de la salida y empecé a bajar las escaleras hasta llegar a la calle. Miré hacia la farola pero aquel niño ya no estaba allí. No permití que me afectara. Tenía el hacha. Empecé a recorrer de nuevo las calles de aquel mundo extraño buscando el bosque. Caminé por una calle larga con la esperanza de encontrar la salida hacia el bosque cuando a lo lejos en la calle pude ver la figura del niño, quieto, como esperándome. Caminé muy lentamente hacia él. Su figura parecía cada vez más diabólica según me acercaba, sus ojos estaban vacíos y una sonrisa siniestra iluminaba su cara blanca y huesuda. Me detuve a 1 metro de él. Me miró. No dijo nada durante unos minutos pero al final habló. No tientes al diablo, que yo nunca suelo perder. Luego extendió su brazo señalando y pude ver el bosque. El niño empezó a andar silbando una especie de canción. Toqué mi frente y me di cuenta que sudaba mucho y sentía que las fuerzas me empezaban a abandonar. Caminé por el bosque y llegué al cementerio. Busqué a la dama de negro pero no apareció así que me dispuse a dormir un rato cerca de una lápida. Cuando desperté la mujer de negro estaba de pie enfrente mía y me miraba con una mueca burlona. Parecía estar de buen humor. Exclamó. Desde luego, Juan, eres único. Solo tú podrías dormir aquí. Ya tengo el hacha, le dije yo, ¿y ahora qué? Acompáñame, hombrecito. Caminamos durante unos 30 minutos. De repente un muro de madera aparecido de la nada nos cortó el paso. Mira ese muro de madera. Tienes que romperlo y entrar por él, me dijo mi guía siniestra. Empecé a golpear aquel muro con el hacha con toda mi fuerza hasta que pude abrir un boquete lo suficientemente grande para entrar por él. Lo que al otro lado había me dejó atónito. Una campana de 4 metros de largo por otros 4 metros de ancho. Cuarta parte. Una campana. ¿Qué significa esto, dama negra? Para llegar a tu mundo antes tienes que viajar al antimundo arcano. Esta campana es la única máquina material con la que se puede realizar ese viaje. ¿De dónde salió esta máquina? La dejaron unos humanoides como tú hace muchos años. Ellos venían huyendo de una guerra y como tú quedaron atrapados en estos mundos. ¿Cómo funciona? No tienes que hacer nada, esta máquina te llevará al antimundo, allí busca al rey amarillo, él te dirá. Solo 2 preguntas más y te dejo. La primera, ¿podré alimentarme en arcano? Y la segunda, ¿qué narices es arcano? Ja, risotada de la dama negra. Bueno, habrá alguna forma de saciar tu instinto primitivo de alimentarte, y arcano es el hermano gemelo de tu mundo llamado tierra, aunque todo allí es contrario a lo que podría haber en tu mundo. ¿Qué quieres decir? Dijiste 2 preguntas y 2 preguntas conteste. Tienes que partir ya, tu tiempo se acaba. Entré en la campana y viajé durante un tiempo imposible de saber, con luces en mi cabeza hasta que la puerta de la campana se abrió, y pensé llegué al antimundo por fin. Sentí en la cara un viento helado que revivió en mí la conciencia del paraje en que me hallaba. Observé con asombro que todo me resultaba ajeno. A mi alrededor se extendía una desolada y yerma llanura, cubierta de hierbas altas y marchitas que se agitaban y silbaban bajo la brisa del otoño, portadora de Dios sabe qué misterios e inquietudes. A largos intervalos, se erigían unas rocas de formas extrañas y sombríos colores que parecían tener un mutuo entendimiento e intercambiar miradas significativas, como si hubieran asomado la cabeza para observar la realización de un acontecimiento previsto. Aquí y allá, algunos árboles secos parecían ser los jefes de esta malévola conspiración de silenciosa expectativa. A pesar de la ausencia del sol, me pareció que el día debía estar muy avanzado, y aunque me di cuenta de que el aire era frío y húmedo, mi conciencia del hecho era más mental que física. No experimentaba ninguna sensación de molestia. Por encima del lúgubre paisaje se cernía una bóveda de nubes bajas y plomizas, suspendidas como una maldición visible. En todo había una amenaza y un presagio, un destello de maldad, un indicio de fatalidad. No había ni un pájaro, ni un animal, ni un insecto. El viento suspiraba en las ramas desnudas de los árboles muertos, y la hierba gris se curvaba para susurrar a la tierra secretos espantosos. Pero ningún otro ruido, ningún otro movimiento rompía la calma terrible de aquel funesto lugar. Observé en la hierba cierto número de piedras gastadas por la intemperie y evidentemente trabajadas con herramientas. Estaban rotas, cubiertas de musgo, y medio hundidas en la tierra. Algunas estaban derribadas, otras se inclinaban en ángulos diversos, pero ninguna estaba vertical. Sin duda alguna eran lápidas funerarias, aunque las tumbas propiamente dichas no existían ya en forma de túmulos ni depresiones en el suelo. Los años lo habían nivelado todo.
Diseminados aquí y allá, los bloques más grandes marcaban el sitio donde algún sepulcro pomposo o soberbio había lanzado su frágil desafío al olvido. Estas reliquias, estos vestigios de la vanidad humana, estos monumentos de piedad y afecto me parecían tan antiguos, tan deteriorados, tan gastados, tan manchados, y el lugar tan descuidado y abandonado, que no pude más que... En ninguna parte se oía ni se veía signo alguno de vida humana. No se veía ascender ninguna columna de humo, ni se escuchaba el ladrido de ningún perro guardián, ni el mugido de ningún ganado, ni gritos de niños jugando. Nada más que ese cementerio lúgubre, con su atmósfera de misterio y de terror debida a mi cerebro trastornado. ¿No estaría acaso delirando nuevamente, aquí, lejos de todo auxilio humano? ¿No sería todo eso una ilusión engendrada por mi locura? Llamé a mis mujeres y a mis hijos, tendí mis manos en busca de las suyas, incluso caminé entre las piedras ruinosas y la hierba marchita. Un ruido detrás de mí me hizo volver la cabeza. Un animal salvaje, un tigre, se acercaba. Me vino un pensamiento. Si caigo aquí, en el desierto, si vuelve la fiebre y desfallezco, esta bestia me destrozará la garganta. Salté hacia él, gritando. Pasó a un palmo de mí, trotando tranquilamente, y desapareció tras una roca. Un instante después, la cabeza de un hombre pareció brotar de la tierra un poco más lejos. Ascendía por la pendiente más lejana de una colina baja, cuya cresta apenas se distinguía de la llanura. Pronto vi toda su silueta recortada sobre el fondo de nubes grises. Estaba medio desnudo, medio vestido con pieles de animales. Tenía los cabellos en desorden y una larga y andrajosa barba. En una mano llevaba un arco y flechas. En la otra, una antorcha llameante con un largo rastro de humo. Caminaba lentamente y con precaución, como si temiera caer en un sepulcro abierto, oculto por la alta hierba. Esta extraña aparición me sorprendió, pero no me causó alarma. Me dirigí hacia él para interceptarlo hasta que lo tuve de frente. Lo abordé con el familiar saludo. «Que Dios te guarde». No me prestó la menor atención, ni disminuyó su ritmo. «Buen extranjero», proseguí, «estoy enfermo y perdido. Te ruego me indiques el camino a Arcano». El hombre entonó un bárbaro canto en una lengua desconocida, «Tu intera arcano sum rex avanti mundi quasi humana, si vis pervenire saeculi materiar peregrinari recta via expectamus nigrum solda emonisti vis secreta duorum lice vis saeculi terranar». «Buen extranjero, no conozco tu lengua, por favor necesito de tu ayuda». El extranjero me miro y exclamó, «Estás en la tierra de Arcano, yo soy el rey del antimundo, humanoide, si quieres llegar a tu mundo material tienes que viajar de frente por este camino. Busca el demonio del sol negro, él te dirá el secreto de los dos mundos con el que podrás llegar a tu mundo terranar». «Gracias rey, pero dime por qué todo en este mundo es de este color azul. Es como si no existieran más colores que el azul. Nuestro mundo es azul, mi reino amarillo, y nuestro sol negro y oscuro». Continuará. Quinta parte. Caminé y caminé por el camino y a cada lado solo podía ver un extenso desierto con un sol negro en su cénit que emitía una extraña luz azulada y fantasmal que teñía la tierra de un color cadavérico. Todo lo que me rodeaba parecía irreal, como sacado de una pesadilla. Sin embargo, mi cansancio y hambre eran muy reales y me recordaban constantemente que, para bien o para mal, seguía vivo. No puedo decir a ciencia cierta si habían transcurrido minutos u horas, quizás días. Supongo que avanzaba en una especie de estupor que me impedía controlar el tiempo. O tal vez el tiempo no existía en aquel lugar. O simplemente el tiempo no tenía tanta relevancia como en el mundo en el que yo nací. En cualquier caso, yo seguía avanzando sin un rumbo fijo, concentrándome en mis pies y obligándoles a dar un paso tras otro sin parar. Porque si me paraba, todo estaría perdido, ya que no sería capaz de reanudar la marcha y me caería de bruces en aquel paraje hostil y azul y me dejaría llevar por la eternidad. Pasado un tiempo algo me hizo parar en seco y alzar la vista. Me quedé sin aliento y por un momento pensé que se trataba de una alucinación. Por desgracia no lo era. A lo lejos, en el cielo plomizo, vi unos seres con alas que volaban en círculos y formaban una especie de remolinos en el aire. En un principio pensé que eran unos grifos o buitres que llevaban en sus garras a seres humanos, agarrándolos por los hombros. O tal vez monos. Las piernas se balanceaban en el aire al compás del aleteo rítmico de los bichos. Hasta parecía una coreografía, estudiada y siniestra. Un baile de la muerte bajo aquel sol azul. De repente el baile se interrumpió. Los seres se percataron de mi presencia y me miraron.
Tras un instante de pánico paralizante, me di la vuelta y eché a correr como un poseso. Quise esconderme en algún lugar, pero allí no había absolutamente nada que sirviera para tal fin. Muy pronto los seres me alcanzaron y empezaron a volar en círculos justo encima de mi cabeza, casi rozando mi pelo con sus alas. Percibí su olor rancio y perturbador. Supuse que así deberían oler las mocetas muertas, aunque jamás en mi vida había visto una. Y entonces pude ver a los bichos con toda claridad. Las alas eran enormes. Tal vez medían 1,5 metros cada una de ellas. Pero eso no era lo peor. El cuerpo, si se puede llamar así aquella cosa, era mitad animal, mitad humana. Las piernas que vi balancearse en el aire, eran humanas, de un color muy pálido bajo aquella luz. Parecían extremidades de un cadáver. El cuerpo parecía al de un pájaro, pero sin plumaje. Solo tenía una pelusilla fina que lo cubría. Y la cabeza más bien recordaba la de un cerdo. La mitad de los bichos tenía unos cuernecillos justo encima de la frente, por lo que deduje que podrían ser machos o algo por el estilo. En aquel momento se produjo un grito estridente y la manada se separó en 2 grupos. Un grupo se lanzó sobre mí y el otro se puso en medio y impidió que me destrozaran. Me protegían, o eso pensaba yo. Cuando el grupo atacante se esfumó, uno de mis supuestos defensores se me acercó y me lanzó un mordisco en el muslo derecho. Grité y grité. Me arranqué la camisa en un ataque de furia y de repente los bichos cambiaron sus aullidos por unos gemidos de placer o algo parecido a ello. Acercaron sus hocicos a mi cuerpo desnudo y me tocaron con ellos, olisqueándome ruidosamente. Alargué la mano y toqué a uno de ellos, que pareció estremecerse bajo mis dedos. Resultó ser bastante asqueroso, pero pensé que total, ¿qué más daba? Ya me veía muerto y comido por ellos. Pero ya no parecían tan violentos. El que me mordió estaba un poco apartado del grupo y me miraba muy fijamente. Pero ya me daba igual. En aquel instante mis piernas me fallaron y me caí al suelo de puro agotamiento y pérdida de sangre por el mordisco. Uno de los aliados puso la oreja sobre mi abdomen. Supongo que oyó los rugidos de mi estómago. Acto seguido emitió un sonido agudo y el resto de sus compañeros se echaron encima de mi agresor y en un abrir y cerrar de ojos lo partieron en 10 pedazos. El bicho que parecía el jefe de todo aquello cogió un trozo y lo acercó a mi boca. Era comer o morir. El asco no me impidió hincar el diente en aquel trozo. Tenía un sabor muy raro, pero en aquel entonces me pareció que era un manjar de dioses. Lo devoré. Me dormí y cuando desperté continuaba en ese mundo, o en ese antimundo. Sentí un gran peso sobre mi cuerpo y entonces comprendí que una de aquellas cosas estaba encima mí con su ropaje medio bajado, mientras a mi alrededor muchos de estos seres parecían olerme. No entendía nada, grité y grité basta, basta. Los seres se retiraron y me dejaron tranquilo, pero era cuestión de tiempo que terminaran conmigo. Ahora me sentía más fuerte después de comer y dormir. Era tiempo de escapar. Volvimos al camino y caminé durante lo que me parecieron horas, siempre con estos seres volando encima de mi cabeza, vigilándome. De repente a lo lejos vi algo que conocía muy bien. Una campana igual que la campana con la que viajé hasta este lugar. Instintivamente corrí hacia ella pero no pude llegar muy lejos ya que los seres me acorralaron, pero entonces ocurrió. Seres humanos con uniformes de guerra salieron de la campana y abrieron fuego contra los bichos. Cuando no quedó nadie sobrevolándome, los soldados se me acercaron. Sin pronunciar una sola palabra me condujeron a unos barrocanes muy bien camuflados. Yo no hacía más que preguntar a estos soldados rubios, pero ellos no contestaron a ninguna de mis preguntas. Entré en uno de los barracones y dentro no parecía haber nadie, todas las camas estaban vacías. Un soldado puso sobre una mesa agua y comida, pero al comer no me pareció muy bueno el sabor. Todavía tenía en la boca el sabor delicioso de la carne cruda de aquel bicho volador. Me dormí sobre una de las muchas camas vacías. Al despertar observé que en este lugar siempre brillaba una luz azul suficiente para poder ver. Encontré una ventana al fondo del barracón y me acerqué a ella. Ante mis ojos una torre inmensa que parecía no tener fin despegaba de la tierra hacia arriba. Parecía estar hecha de metal, era toda lisa. No se podía divisar el final de la torre, se perdía en el cielo azul oscuro. Pensé que tal vez en la cima de esa torre estaría el demonio del sol negro, el amo y señor de aquel mundo. Continuará con la sexta parte. Sexta parte. En la quinta parte de mi historia, fui salvado por unos soldados arios y llevado a un barracón donde me encerraron. No sabría decir con exactitud cuántas horas estuve preso.
Al principio me dieron un cuenco de algo comestible, una especie de papilla de patata con grumos de algo que parecía cárnico, pero ya no me quedaba nada de aquella bazofia. Aunque tampoco tenía hambre. Las primeras horas las pasé durmiendo en una de las camas. No tuve sueños de ningún tipo, lo cual era un alivio dadas las circunstancias. Después de todo lo que había visto hasta ahora, era un descanso muy necesario y reparador. Una vez despierto empecé a inspeccionar todo a mi alrededor. Las paredes del barracón estaban hechas de madera, puede que de roble, pero las tablas no estaban sujetas con clavos. Todas tenían formas distintas y encajaban entre ellas como las piezas de un puzzle, formando una construcción muy sólida. La estancia medía unos 50 metros de largo y 10 de ancho. A ambos lados había 2 filas de 45 literas con un pasillo de 1,5 metros entre ellas. Las literas tenían 3 camas cada una, por lo tanto cabían unas 270 personas en aquel habitáculo. En cada cama había una manta militar pulcramente doblada y una almohada. Nada de sábanas, ropa ni objetos personales. Me acerqué a la ventana que había al lado de la puerta. Bajo la luz azul y siniestra de aquel mundo raro desvisé unos cuantos barracones más, idénticos todos. Estaban alineados hacia la misma dirección. Las puertas miraban el sol oscuro. Un poco más allá de los edificios se hallaba un lago de aguas en apariencia muy profundas. No se movían en absoluto. De hecho, aquel lago parecía un espejo. El sol negro y amenazador se reflejaba en su superficie. En la otra orilla pude ver una inmensa torre. Desde donde me encontraba me pareció que era redonda, lisa y muy alta. De hecho, no se veía dónde se acababa. No vi ventanas ni puertas, ni aperturas de ningún tipo. Parecía un monolito sólido y sin fisuras, cuyo techo, si es que lo tenía, se perdía en la oscuridad del cielo. De pronto algo llamó mi atención. Hasta ahora no vi ni un alma en aquel lugar. Parecía un campo militar abandonado, sin movimiento alguno. Empecé a preguntarme si no debería de empezar a buscar alguna forma de salir de mi prisión cuando los vi. Desde debajo de la tierra, cerca del barracón más alejado, empezaron a salir soldados. Emergían poco a poco, como si subieran en un elevador desde el infierno. Subían en grupos de 6. Al subir se apartaban a un lado y formaban un círculo, con las cabezas bajadas, los hombros casi tocándose, los 6 primeros hombres en el centro y los demás alrededor de ellos, haciendo el círculo cada vez más y más grande. Y allí se quedaban completamente inmóviles, aguardando. A la vez que salían más y más soldados y el círculo crecía, más aterrador me parecía todo aquello. Las figuras eran humanas, pero el asombroso parecido que tenían entre ellos, todos rubios y altos, con el pelo muy corto y la inmovilidad absoluta, me recordaba las filas de muñecos en una juguetería en la época de Navidad. Calculo que transcurrieron varias horas hasta que el flujo de los soldados al fin cesó. Para aquel entonces se formaron 16 círculos humanos con unas 250 personas en cada uno. De repente sonó una sirena y todos ellos levantaron la cabeza y alzaron la vista al cielo negruzco. Empezaron a murmurar algo, todos muy sincronizados. En un primer momento no pude oír sus palabras, pero poco a poco el tono iba subiendo hasta convertirse en un grito de guerra que me puso los pelos de punta. Somos los verdaderos. Somos los verdaderos. Somos los verdaderos, lo repetían una y otra vez. Con sus ojos azules abiertos de par en par y sin pestañear, gritaban al sol azul. Otra vez sonó la sirena y el grito cesó de inmediato. Los círculos se transformaron en 16 columnas. Cada una de ellas se dirigió a un barracón y se detuvo frente a la entrada. En aquel preciso momento algo en mi interior me dijo que tenía que salir de allí lo más rápido posible. Corrí hasta el fondo de la habitación donde había otra ventana. Tenía la esperanza de poder salir por ella. Y así fue. La empujé y se abrió. Me escabullí fuera de mi cárcel, dejándome caer en el suelo justo en el momento en el que los soldados entraban por la puerta. Los pasos pesados de cientos de botas pronto se detuvieron. Los siguieron unos ruidos sordos. Luego, silencio ensordecedor. Con el miedo de ser descubierto, me incorporé, me asomé a la ventana. Las literas ya no estaban vacías. En cada una de las camas yacía un soldado. Vestidos de los pies a cabeza, con las narices apuntando al techo y con los ojos cerrados. Más que un dormitorio aquello parecía una morgue. El pelo se me erizó en todo el cuerpo y eché a correr. Al principio quise alejarme de aquel lugar todo lo que me fuera posible, pero por alguna razón la torre al otro lado del lago me atraía como un imán. Terminé en la orilla sin saber bien cómo.
Me moría de sed, así que no tuve otro remedio que arriesgarme y beber de aquellas aguas oscuras. El agua no tenía ningún sabor en particular, me recordaba el de aquella agua que bebí al principio de mi viaje, en el bar del mundo en blanco y negro. De pronto un objeto apareció flotando en el agua. Era una barquita muy pequeña, no cabría más de una persona en ella. Se balanceaba ligeramente y avanzaba muy despacio en mi dirección, lo cual era raro en las aguas tan quietas. Según se iba acercando, un olor llegó a mí. Era de lo más repugnante. Un olor a heces, vómito y podredumbre. Me tapé la nariz con la manga de la camisa, pero aún así me llegaba. Cuando la barca se acercó un poco más, pude ver lo que había dentro. El espectáculo que se abrió ante de mis ojos era abominable y grotesco. Me vino a la memoria un libro que leí hace unos años. Sobre un método de tortura brutal que empleaban en el Imperio Persa para dar a sus prisioneros la muerte más dolorosa posible. El escafismo. Se ataba y sujetaba al prisionero para que no pudiese moverse dentro de un cajón de madera, dejando fuera la cabeza, los brazos y las piernas. Después se le obligaba a beber leche y miel para provocarle diarrea y se le untaban todas las partes visibles también con miel. El siguiente paso era dejarlo al sol o bien flotando en una charca estancada. La miel atraía insectos a las partes que quedaban fuera y los excrementos producidos por la diarrea engendraban gusanos que lo devoraban por dentro. Para que la tortura durase cuanto más mejor, se alimentaba e hidrataba al condenado, que podía llegar a aguantar hasta 17 días. Pues bien, dentro de la barca había un cuerpo de una mujer atada de pies y manos, cubierta por un manto pegajoso y viscoso de una sustancia pestilente y llena de movimiento. Bichos. Millones de ellos cubrían a la pobre y se alimentaban de ella. Me aparté de un salto y vomité en la orilla, llorando de asco y de lástima. La barca seguía su lento curso por el lago, pero ahora se alejaba de mí. Miré de nuevo a la torre. Oscura y silenciosa, me llamaba. Respiré hondo y entré en el agua. Salí exhausto en la otra orilla. El corazón me latía pesadamente en el pecho, pero pronto se calmó. Me acerqué a la torre y la toqué. Era tibia y suave, muy agradable al tacto. Y muy lisa. Sin fisuras. Empecé a rodearla y pronto vi una puerta que casi no se distinguía en la pared. No había ningún pomo, solo un panel con números romanos. Empecé a introducir códigos al azar, pero nada resultó. Por aquel entonces la oscuridad se hizo total. Me senté agotado al lado de la puerta y me dormí. En la profundidad de mi sueño pude escuchar unos cánticos gregorianos que me acompañaron hasta que me desperté. Recordé entonces que leí una vez que los cánticos gregorianos abrían las puertas al más allá, al mundo de demonios. Se me ocurrió que el demonio del mundo del sol negro podría ser el Satán. Y que no perdía nada por intentar introducir en el panel de la puerta su número. El 666 escrito en números romanos. Lo hice. Con un leve chasquido la puerta se abrió. Continuará. Los espejos, en nuestra tridimensión, cuenta mi leyenda, son una ventana impenetrable a otra dimensión igual en apariencia pero encerrada en dos dimensiones. Un universo paralelo en que se diferencia únicamente esa condición espacial. Asimismo, digo que dentro de ese plano bidimensional, los espejos que tienen están encerrados en una monodimensión. En esta monodimensión existen los espejos que reflejan lo mismo pero repitiéndose la condición monodimensional. Aquí sería como si fuera el número 1 en el ámbito de la multiplicación y división. Ocurre lo mismo en sentido creciente, es decir, nosotros somos lo que ven en sus espejos los habitantes de la tetradimensión, y así, hasta el infinito, donde se juntan las paralelas. En esta última, que es siempre ulterior a todas, es la dimensión de la verdadera realidad, y nosotros como todas menos esa última, somos meras copias. La no existencia de espejos no revela la no existencia de esos universos paralelos, sino más bien la inexistencia de esas ventanas que nos permiten observar esa dimensión inmediata e inferior. Cuando nos miramos en esos elementos que creemos reflectantes, nuestros seres paralelos hasta el infinito hacen lo mismo, viendo todo sucesivamente solamente la dimensión inmediatamente inferior. Si damos un paso a la izquierda, nosotros de la tercera dimensión, nuestro otro yo, la del espejo, el de la bidimensión, repite en un mismo tiempo en sentido contrario. Llamando, así, su derecha, izquierda. A saber por lógica, el ser paralelo de la monodimensión llama, a igual que nosotros, izquierda como izquierda y todas las dimensiones de carácter impar coincidentes en esa mismidad. Y los pares entre sí, tienen también esa coincidencia contraria a la impar.
Esto divide los universos en dos grupos también infinitos. Digo que, tal vez, poniendo los espejos enfrentados, algo ladeados para que podamos ver cómo, supuestamente, se reflejan los reflejos, vemos las otras dimensiones también, pero es erróneo, todos están en la bidimensionalidad. Este pseudo efecto visual nos dice que cada dimensión también está multiplicado hasta el infinito. Aquí el observador inteligente podrá decir que hay una pluralidad de infinitos, cosa harto imposible ya que el infinito abarca lo absoluto. Yo diría que peca de inocente, le haría saber que el absoluto abarca el infinito de todos los infinitos, que el infinito es el infinito de los infinitos, y que los infinitos son los infinitos de esos ambos infinitos y así hasta el infinito. La leyenda se me hizo presente cuando encontré un escrito que revelaba un testimonio que quería representar una experiencia existencial. Era perteneciente a un fabricante de espejos. Lo encontré en una biblioteca de Madrid, una simple hoja de papel metida entre libros que, al agarrar uno, cayó al suelo, era amarillento, sencillo y con 3 dimensiones. Este hombre se presentó sin nombre, sin reflejar tiempo de la experiencia, con un castellano que lo identifica como español. Y, en un trozo testifica. Estaba finiquitando el azogue de un espejo, mientras atrás mío había otro terminado que solo le faltaba pegar a un destinado marco de estilo decimonónico. Ambos espejos eran gemelos de un pedido para una familia de Zaragoza. Os parecerá raro, pero vi frente mío no un reflejo, que es lo esperado, sino más bien una realidad extraña. Asustado y curioso posé la mano y no toqué superficie, sino que traspasé, di cuenta que una puerta se había abierto, una puerta a no sé qué, y mi otro yo también traspasaba esa puerta ya que mi mano salía, la del otro yo, donde estaba mi resto de persona, una mano que no me fue táctil. Alucinado por lo que pensé un efecto óptico, y, acojonado a la vez, cogí valor y me lancé a ese otro lado, que por extraña razón una fuerza, como si me succionara me lanzó chocando luego así mi antebrazo con el espejo enfrentado, moviéndolo y cerrando por fin la puerta, como después comprendí. Giré torpemente para regresar y choqué contra el espejo que había traspasado y golpeándolo lo destrocé, ahora, dije, me he quedado atrapado y desesperado en esta pesadilla. El pobre hombre quedó asustado. Con el equilibrio perdido ya que, también dijo que tuvo que aprender a ponerse de pie, a caminar con propiedad. Que su cuerpo no era el mismo, que era igual pero distinto, que la superficie era igual pero distinta, que los objetos de la misma manera, que el cielo también, todo correspondía a otra dimensión menos sofisticada que no sabía explicar, y que, todo es menos bello, aunque igual se ve, todo es más vulgar, como si mis ojos fueran distintos, como si me poseyeran unas gafas horrendas. Cabe explicar, según mi leyenda, la que cuento, que todos los yoes de su persona de todas las dimensiones habían traspasado su respectiva dimensión inferior y que por fuerza todos experimentaron su horror. Por un instante de la eternidad estos hombres, que es él mismo y sus otros, vivieron una experiencia urbórica. La desesperación, de ese infinito ser, lo llevó a una depresión que le hizo perder su familia que lo entendió como un loco. A perder su trabajo, a aislarse al abrigo de su nueva y única manía. Volver. Con esa desesperación intento abrir nuevamente en vano esa puerta, sin saber por lo que testifica en el escrito, que al lograrlo se iría a una más inferior y no al superior la cual buscaba por pasada pertenencia. Y dice, tratando de adaptarme a mi nueva situación para mi propia supervivencia, en paralelo estuve abnegado a tratar de volver. Fue en vano y abandoné. Lo pensé todo, pensé que la única manera era repitiendo los espejos que fabriqué, que al enfrentarlos lo lograría de vuelta. Luego pensé que, al fallar siempre, estaba condicionado el paralelismo de los espejos, que debería de ser exacto y que harto imposible salvo una casualidad, la cual perseguí, no lo podía lograr. Que era como sacar 2 veces la lotería con los mismos números. También declara. Vi al ser que era mi otro yo, frente a otro nuevo espejo que hice, estaba con cara de pena, y en cierta forma me obligó a resignarme a vivir en este lado donde la izquierda es la derecha. Yo no quería que todos ellos, que son yo, sufran lo mismo, como si todo dependiera de mí, como si todo dependiera de nuestra voluntad colectiva de mi ser. No vaya a ser que al morir repitamos nuestra vida luego en ese otro lugar y después a ese otro del otro. Ahora buscaré reencontrarme con mi vida en mi distinta condición. No hay más que sea relevante en su escrito. Todavía hoy dudo lo ficticio o real del mismo. Desde entonces hasta hoy, cuando me miro al espejo, dudo cuál será la multiplicidad de mi alegría, cuál será la de mi pena y cuál será la de mi etcétera. Desde hace miles de años, los espejos han tenido para el ser humano un profundo y poderoso significado esotérico y divino. Civilizaciones como la egipcia, la romana e incluso la griega, los empleaban con asiduidad en incontables rituales.
Se dice incluso que Nostradamus empleaba uno de estos mágicos objetos, para elaborar sus conocidas predicciones. Los espejos, han sido desde siempre puente entre el mundo de lo invisible y el nuestro, una puerta al mundo astral. Se han vinculado con seres feéricos, hadas, elementales del agua, espíritus, muchas de nuestras costumbres actuales derivan de estas creencias, todavía hoy en algunos rincones de España se siguen tapando los espejos en el hogar donde se vela a un finado, pues de todos es sabido que el alma de este, podría quedar atrapada al otro lado del cristal. Existen como decimos un número incontable de leyendas, rituales y mitos sobre estos objetos, pero nosotros os vamos a presentar quizá una de las más populares, eso sí, en una versión muy especial y como no podía ser de otra manera con cierta moraleja. La leyenda del demonio en el espejo cuenta la leyenda, que había un atractivo joven cuya vanidad le hacía contemplarse durante horas en cada espejo por el que pasaba. Su rostro era infinitamente hermoso, sus cabellos castaños y su mirada color miel ciertamente cautivadora. Una mañana, cuando se disponía a peinarse frente al espejo de su habitación, observó algo que le dejó perplejo. De pronto, al otro lado del cristal, observó a alguien de sonrisa perversa justo detrás de él. El muchacho se giró asustado, pero no vio a nadie allí. Continuó peinándose con normalidad, pero cuando tan solo llevaba unos segundos haciéndolo, una mujer desnuda apareció tras el espejo. El joven gritó asustado y volvió a girarse, pero una vez más allí no había nadie. Sin embargo, esta vez, al volverse para mirar hacia el espejo, la muchacha continuaba allí. Quieta, observándole. Asombrado, nuestro protagonista se da cuenta ahora de que aquella misteriosa mujer le sonríe desde el otro lado del espejo. Detrás de ella apareció entonces lo que parecía ser un paisaje realmente hermoso. La mujer es muy bella, su pelo es rubio y largo, sus facciones denotan una dulzura sublime y su cuerpo posee unas medidas que hacen que aquella criatura inexplicable resulte realmente hermosa y mágica. La muchacha entonces le hizo un gesto para que se acercara hasta ella, pero él rehusó su invitación. Ella sonrió y tímidamente acercó su dedo al cristal, él poco a poco, aproximó también su mano hasta el espejo y al fin se tocaron. Una suerte de electricidad atravesó entonces el cuerpo del joven, las manos de la mujer eran muy suaves y notó como todo su cuerpo comenzó a excitarse, ella suavemente empezó a tirar de él hacia el espejo. Sin apenas darse cuenta el chico fue adentrándose en el espejo primero un brazo, después su hombro, suave y lentamente. La chica entonces se giró y comenzó a caminar, sus curvas son realmente provocadoras. Por último, el muchacho introdujo su rostro en el interior de aquel espejo. De pronto, la mujer se volvió para tirar de él, aunque esta vez con algo más de brusquedad, percibió un fuerte viento en la cara y un leve dolor en su rostro, pero no pudo dejar de observar el cuerpo desnudo de su misteriosa acompañante. El viento sigue soplando cada vez más fuerte y dificulta su visión. De repente, se da cuenta de que el cabello, otrora rubio de aquella mujer, ha tornado ahora hacia un color plata de aspecto mortecino. Su piel blanca ha cambiado y decenas de horribles arrugas y manchas comienzan a aparecer por toda su anatomía. La chica se detiene y entonces se gira de nuevo hacia el joven. De la garganta del joven se escapó entonces un grito de auténtico terror. Los ojos de la chica son ahora dos cuencas vacías de las que supura un nauseabundo pus verdoso. El muchacho lucha por escapar de los brazos de aquel engendro, pero las manos hermosas de la mujer se han transformado en dos grandes garras de una fuerza inconcebible. La bestia se acercó rápidamente hacia él abriendo sus terribles fauces plagadas ahora de enormes y afilados dientes, el hedor de su aliento quema la piel del asustado muchacho. En un último esfuerzo por evitar la locura y escapar de todo aquello, cierra los ojos y tira con todas sus fuerzas hacia el exterior del espejo, las garras de la criatura se sueltan por un instante y al fin logra escapar. Sin embargo, al abrir de nuevo los ojos, observa que el espejo se encuentra destrozado en decenas de sangrientos pedazos repartidos por el suelo de su habitación y su rostro, antes bello y cargado de vida, está ahora desfigurado por los cortes de una manera espantosa. Ya nunca más volvería a mirarse a un espejo. Los espejos son puertas que dan a otras dimensiones y los difuntos no son los únicos que, presuntamente, se asoman a ellas dispuestos a desvelar los enigmas del futuro. Para la Iglesia, estas visiones siempre han sido obra del maligno y el dicho el espejo es el verdadero culo del diablo es tan antiguo que Jerónimo Bosch, más conocido como el Bosco, lo representó así en su famosa obra pictórica El Jardín de las Delicias. La cuestión viene arrastrándose desde tiempos inmemoriales.
En su bula Super Ius Specula, de 1326, el Papa Juan XXII acusó de idólatras a los magos que utilizaban espejos diabólicos, ordenando su persecución y excomulgando a todo aquel que se dedicara a estos menesteres. Pero, idólatras o no, había un gran número de miembros del propio clero incluidos en este grupo. Algunos llegaban a utilizar las tranquilas aguas de la pila bautismal de su iglesia para las visiones, invocando al mismísimo Satanás. Los expertos en lo oculto manejaban rituales que permitían atrapar a los demonios en el ámbito de un espejo consagrado, en el que previamente se grababan fórmulas y nombres de seres infernales. En el Tratado de Brujería del británico Reginald Scott, de 1584, se describe con todo detalle la complicada ceremonia necesaria para cazar a un demonio de esta forma. Los entes diabólicos eran presas codiciadas, ya que poseían enorme poder y conocían tanto el pasado como el futuro. Atrapados en esa cárcel de la que no podían escapar, contestaban a todas las preguntas que les formulara su carcelero e incluso, aplicando los métodos adecuados, se podía utilizar su magia para realizar toda clase de hechizos y maldiciones. Quizás por su familiaridad con la figura del diablo, la costumbre se extendió entre los miembros de la Iglesia Católica, que tenían demonios y genios familiares encerrados en espejos e incluso en anillos que engastaban piedras o gemas con el diablo apresado en su interior. En el siglo XIV se encontró un espejo mágico bajo la almohada del obispo de Verona, lo que le costó la vida. La práctica perduró a través de los siglos, y no solo entre el clero. Estos demonios familiares pasaban de una generación a otra. El inquisidor español Martín del Río, en el siglo XVII, cita el caso de un conocido abogado de Burdeos que guardaba uno de ellos atrapado en una jarra de vidrio. Cuando el letrado murió, los aterrados herederos no supieron qué hacer con la diabólica vasija y la entregaron a los padres jesuitas de la localidad para que se deshicieran de ella. También el clero ha sabido utilizar una cataptromancia, término de origen griego que significa lectura de la suerte en espejos o superficies reflectantes, no demoníaca y ciertamente eficaz, como atestigua la historia del monje Hilarión en los primeros tiempos del cristianismo. Según cuenta el teólogo griego Isaac Casaubon en 1603, a las artes del buen monje recurrió un auriga cristiano que participaba en las carreras de circo, desesperado porque nunca conseguía ganar, aunque era diestro en el manejo de los caballos. Contemplando la espejada superficie de un vaso de agua, el vidente Hilarión descubrió que un sortilegio amarraba sus carros y sus córceles, impidiéndoles correr debidamente. Deshizo el hechizo con el poderoso signo de la cruz y el auriga consiguió el triunfo. Como todo asunto tiene siempre dos caras, también se asocia el espejo con la divinidad. Para los egipcios era el símbolo terrenal del dios Ra, mientras que los griegos solían atribuir al dios Apolo su poder oracular. En la tradición judeocristiana, el propio Dios es el espejo en el que se miran las almas de los creyentes, aunque su raíz mágica está sólidamente asentada. No hay que olvidar que el rey Salomón, constructor del primer templo, fue mago entre los magos. A él se atribuye la autoría de un grimorio, las Tablas de Salomón, un verdadero compendio de esoterismo en el que, entre otras cosas, se detalla cómo manejar un espejo mágico, conocido por ello como espejo de Salomón. Consistía en una placa metálica pulida en cuyas 4 esquinas se escribían, con sangre de paloma blanca, los nombres de Jehová, Elohim, Mitratón y Adonai. Había que invocar al ángel Azrael, en nombre del terrible Jehová, y este, según la tradición esotérica, se presentaba con la apariencia de un niño. La temática de la Tábula Salomonis resultaba tan próxima a las ciencias oscuras que en el siglo XIV Nicolás Eymerich, inquisidor de la corte de Aragón, prohibió el texto por herético. Tal prohibición no impidió que la tabla se convirtiera en una obra clásica del esoterismo, invocando al horror en los espejos. Hay muchas historias antiguas en la tradición occidental, luego convertidas en la modernidad norteamericana en leyendas urbanas, sobre personas que juegan con fuego mirándose en un espejo. Candyman, Bloody Mary, Dead Mary son versiones célebres de estas leyendas urbanas en el cine. Todas cuentan la historia de que en determinadas circunstancias, en concreto llevando a cabo un ritual, mediante un espejo se puede convocar el horror. Una versión mediterránea dice que a partir de las 12 de la noche la figura que ves en el espejo no eres tú, sino un demonio. No es raro pues que te mire con esa mirada en el fondo extraña, y que presientas que está a punto de echarse a reír de tu pánico. ¿Nunca has sentido, como aquel que se asoma a un abismo y adelanta un poco un pie, el deseo fugaz de hacer una mueca inquietante, una mueca demoníaca, al mirarte al espejo solo y de noche? La mueca que temes ver. Tanto llevan juntos en nuestros cerebros el miedo y el espejo, que han tenido tiempo de engendrar una fobia.
La catoptrofobia o terror a los espejos, también llamada eisotrofobia. Se dice que la padecen las personas a las que les inquieta pasar delante de los espejos, y mucho más mirarse de frente en ellos, y parece que todavía peor si son de cuerpo entero. Todos quizás seamos un poco catoptrófobos, con perdón, a juzgar por la atracción y fascinación que despiertan en el gran público las historias de terror vinculadas a espejos. Así Candyman ocupó en un tiempo récord su propio lugar entre las figuras clásicas del cine de terror. El espejo es un objeto inquietante en sí mismo. Es sólido y opaco, pero da la impresión de que se ve por él, como si fuera un cristal transparente o una ventana abierta. Sin embargo, lo que se contempla en el espejo es una copia de la realidad al revés, cada objeto girado sobre sí mismo a partir de un eje vertical. Las cosas al revés son iguales y extrañamente diferentes al mismo tiempo, especialmente cosas sutilmente asimétricas, como los seres vivos y sus caras. Mirarse en un espejo es fundamentalmente mirarse la cara, parece que para esto se inventaron, y de hecho solemos casi siempre ver nuestra cara solo en espejos, salvo en las fotos y demás. Así, al revés, tomamos desde pequeños conciencia de ella y nos la aprendemos. Cada uno es el único ser que suele pensar en su cara al revés. La reproducción interdicte. El cuadro que René Magritte pintó hacia 1937 y tituló La reproducción prohibida muestra a un hombre de espaldas que mira un espejo y recibe la imagen de sí mismo mirándose desde detrás, desde el ángulo de alguien que está a su espalda. Puede entenderse desde el punto de vista del pintor y del espectador, como una cara que se resiste a mostrárseles pese a estar enfrentada al espejo. O puede verse, lo que resulta más perturbador, desde el punto de vista del hombre del cuadro. Con el espejo ha logrado verse desde detrás, desde donde nunca puede verse. Por eso esa mirada a su espalda que se ha proyectado en el espejo no puede ser su propia mirada, porque sus ojos estarían fuera y detrás de él, pero ¿acaso hemos visto su cara? El título hace referencia a la lectura de los espejos como copiadores. Los espejos son abominables, porque multiplican el número de hombres, escribió Borges. Parece una idea superficial. Salvo en una complicada tramoya, el espejo solo nos reproduce una vez. La vez del otro. Creo que aquí está la clave del miedo. El espejo no nos enfrenta nunca, mejor dicho, a una fila de Boy Scouts todos con nuestra cara. Nos enfrenta a una sola figura, el otro, que es la cara oculta, al revés, especular, del yo. Como decía antes, el demonio. El miedo al espejo es el miedo a nuestra propia imagen en el espejo. A nadie le turba ver el reflejo de un paisaje. La catoptrofobia es así una especie de ipsofobia, por decirlo más clarito. Parece que el gran Sándor Ferenczi, en los albores del psicoanálisis, diagnosticó llanamente la catoptrofobia como una manifestación del miedo al autoconocimiento. Autoposesión demoníaca. El espejo como símbolo de leyendas de terror es parte de la tradición del espejo como herramienta de magia y brujería. Mirarse fijamente en un espejo llega a inducir un estado alterado de consciencia, como quedarse absorto en una llama parpadeante. El espejo, como la bola o la superficie de un líquido oscuro, es un instrumento tradicional del vidente, el objeto real sobre el que materializa sus imágenes mentales, bien para que otros las compartan, bien como una forma de plasmar lo que en su mente es solo un torrente de sensaciones. Antes de empezar a ver la otra realidad, el vidente se pasa un rato viéndose a sí mismo. Luego su imagen se desdibuja y comienza propiamente la visión. A la reina bruja de Blancanieves, como es muy mala, no le da miedo hablar a solas con su espejo. La reina conoce bien las artes demoníacas y el espejo le sirve para fortalecer su propia identidad, para reconocerse en toda su belleza. Efectivamente, lo que el espejo provoca, si te quedas absorto en tu reflejo en él, es la extraña imagen de tu propia belleza, una belleza rara, al margen de tu yo, al margen de la imagen que te has construido para los demás y que se ha acabado convirtiendo en tu propia consciencia. Tu imagen controlada, la imagen de tu yo, se desdibuja al rato de mirarte. Luego surge esa imagen de ti mismo en la que de pronto no te reconoces, esa especie de personalidad ajena que te está mirando de vuelta con algo de sorna, y que no es sino el extranjero audaz que vive dentro de ti mismo. A que aparezca ese tú extranjero es a lo que temes cuando temes llegar a ver algo en el espejo. Y ese es llanamente tu miedo al demonio. Por eso, de los pentagramas invertidos, y más con una cara de chivo en el centro, como se usan en el satanismo, se dice que son básicamente espejos. Digamos que puedes mirarte en un espejo y llegar a ver la cara del demonio, o puedes mirar la cara del demonio y llegar a verte reflejado como en un espejo, da igual la dirección. La otredad del demonio es solo desconocimiento de lo que eres, autoalienación.
Si crees que viene hacia ti desde muy lejos, es que intuyes enormes extensiones inexploradas dentro de ti mismo. Pese a cientos de años de religiones, hay dos rasgos del demonio que sabes bien. Uno es que el demonio siempre se ríe, lo que es un anuncio indisimulado de placeres prohibidos. Otro es que el demonio te es extrañamente familiar. Se mete en tu cuarto, te mira por el espejo, te asusta con lo que más miedo te da. ¿No son pruebas de que es tu reflejo profundo? Deja de tener miedo de todo lo que realmente abarcas, de todas tus posibilidades. Símbolo de conocimiento, de la verdad, de la claridad, así como emblema de la inteligencia divina, el espejo ha fascinado siempre al hombre por la belleza que reproduce a su alrededor. La idea de la creación misma. El hombre primitivo revistió a las superficies reflectantes como los lagos o estanques de aguas cristalinas, los primeros espejos conocidos, con un simbolismo extremadamente rico que todavía estimula la imaginación. Tal simbolismo aparece reflejado en numerosos mitos y leyendas que ofrecen testimonio de la poderosa influencia que sobre el pensamiento humano han ejercido siempre estos objetos capaces de reproducir imágenes. Desde antiguo los espejos estuvieron vinculados al mundo femenino, a la esfera lunar, y al de los templos. Particularmente en Egipto, el espejo portátil y con mango decorativo era el mayor símbolo de la feminidad, y en la Biblia se citan los espejos de las mujeres que velaban a la entrada del tabernáculo, que eran de bronce pulido. Aunque los incas fueron probablemente el primer pueblo en utilizar discos pulidos de obsidiana, mineral laminado de procedencia volcánica, para la fabricación de espejos, los antiguos romanos creían que los espejos habían nacido en Persia, donde los magos los utilizaban para la adivinación. En cualquier caso, tanto romanos como griegos, etruscos, egipcios, chinos e hindúes, los fabricaban en bronce, plata y otros metales como el hierro. A pesar de que los fenicios introdujeron el espejo de cristal en el mundo mediterráneo, el empleo de esta materia no se generalizó hasta el siglo XVIII. Venecia ostentó el monopolio de su fabricación hasta que en el siglo XVII empezaron a fabricarse en Francia para la decoración de palacios y mansiones aristocráticas. Desde entonces su popularidad ha ido en aumento y en la actualidad no hay casa donde no se encuentren estos objetos. Ningún otro artilugio puede devolvernos con más exactitud nuestra imagen y nuestro interior. En un espejo chino del Museo de Hanoi puede leerse la siguiente inscripción. Como el sol, como la luna, como el agua, como el oro, soy claro y brillante y reflejo lo que hay en tu corazón. Quizá por ello los filósofos de la antigüedad no escaparon a la fascinación de los espejos. Sócrates y Séneca preconizaban su uso como un medio para conocerse, mientras que Platón aconsejaba el uso del espejo a los jóvenes para que observasen en él los progresos que la virtud marcaba en su rostro. Los psicoanalistas modernos también se han dejado hechizar por sus destellos y lo consideran un símbolo de la psique por su poder para reflejar el lado tenebroso del alma. Símbolo mágico de la memoria inconsciente y de la inteligencia divina, morada de Dios y de la esencia de Buda, el espejo reproduce el universo y sus misterios, como si fuera un prodigio donde la ilusión y la realidad se entremezclan. Espejo 02. En muchas sociedades tribales se creía que el reflejo humano en el agua era el alma, ya que se pensaba que ésta podía existir separada del cuerpo. Pero también se creía que en los ríos y en los lagos habitaban los espíritus de las aguas y que estos podían atrapar el reflejo humano y capturar su alma. De ahí surge probablemente la creencia en diferentes latitudes de que la persona que ve en sueños su reflejo morirá pronto y también la superstición relativa a su poder para robar el alma. Así se explica la extendida costumbre de quitar los espejos de los cuartos de los enfermos, por si el espejo se lleva el alma de las personas debilitadas. Dar la vuelta o quitar un espejo cuando alguien fallece es otra costumbre derivada de la misma idea. Todo aquel que se mire en él tras la muerte de una persona, morirá pronto. Según una de estas creencias más populares, si un espejo se rompe sobrevendrán 7 años de desgracias. Asimismo, un espejo que se rompe al caerse sin que nadie lo toque es señal de la muerte inminente en un hogar. Sin embargo, existen varios antídotos para las desgracias que pueden sobrevenir si se rompe un espejo. Uno de ellos consiste en enterrar los trozos rotos bajo tierra y otra en lanzarlo a una corriente que fluya en dirección sur, de esta forma las aguas lavarán el maleficio. Los chinos tenían la costumbre de colgar pequeños espejos en las casas para ahuyentar a los espíritus maléficos, se llevarían un buen susto al verse reflejados en ellos, en cambio en otras culturas se cree que los demonios y vampiros no se reflejan en ellos porque carecen de alma.
Mientras que los antiguos aztecas protegían sus hogares de las brujas por la noche dejando un cuchillo en un cuenco de agua en el umbral, en la Europa de principios del siglo XVII se puso de moda llevar pequeños espejos en los sombreros para evitar los rayos del mal de ojo. En Italia se le ponía veneno al espejo y una bruja especialmente maléfica se había mirado en él. Las supersticiones también se extienden al campo de la adivinación. Una muchacha que mire el reflejo de la luna en un espejo podrá saber cuándo se casará. Si este rito se realiza en Halloween, la joven tendrá además una visión de su futuro esposo. Por su capacidad para duplicar la realidad, los espejos han sido siempre un medio de acceso para la magia y lo sobrenatural, y ya en la antigüedad el arte de la adivinación por medio de espejos, conocido como cristalomancia, era practicado por magos y arúspices de muchas culturas. Las antiguas brujas de Tesalia escribían sus oráculos en espejos con sangre humana. Se cuenta que enseñaron a Pitágoras a adivinar sosteniendo un espejo en dirección hacia la luna. Este tipo de adivinación adoptó formas muy sofisticadas a lo largo del tiempo y no solo se utilizaban recipientes de plata, piedras preciosas y agua en un cuenco, sino también las uñas de los dedos muy pulidas. Los espejos muy bruñidos y pintados de negro en el lado convexo se consideraban excelentes instrumentos para desarrollar la clarividencia, de forma similar al uso de una bola de cristal. Catalina de Médicis y Enrique IV tenían espejos mágicos a los que consultaban con frecuencia. Alberto Magno y Cornelio Agripa hacían predicciones con un espejo, así como Cagliostro. También John Dee, el mago real de la reina Isabel I de Inglaterra, utilizaba un huevo de cristal y un espejo negro de obsidiana. Un procedimiento habitual entre los adivinos consistía en sumergir un espejo de metal en el agua y según se viera el reflejo, desfigurado o claramente definido, se auguraba si la persona iba a vivir mucho o a morir. En la Edad Media se creía que las imágenes formadas en un bola de cristal o en un espejo eran causadas por Dios o por los malvados demonios que habían quedado atrapados por la magia, pero modernamente se han propuesto explicaciones naturales para las imágenes que afloran al pensamiento cuando se escudriña un espejo con fines adivinatorios. Son los estímulos ópticos de la capacidad imaginativa los que provocan las visiones. Con práctica y paciencia puede aprenderse este arte. Algunos especialistas dicen que cuando la clarividencia se desarrolla, el espejo aparece cubierto de una especie de neblina, que luego deja traslucir formas y colores. A medida que se desarrolla la habilidad perceptiva, se agudizan las formas y colores dejando entrever objetos discernibles, personas y símbolos. Para las personas con habilidades psíquicas naturales, el avance es rápido si aprenden a relajarse profundamente. Los estudiosos del ocultismo utilizan espejos para adentrarse en el mundo de los espíritus. Mirar fijamente en uno permite supuestamente obtener visiones de los guías espirituales y ayuda para conseguir una visión áurica, es decir, la habilidad para ver el aura de los demás. El espejo en la magia. Una de las diosas que se sirven de su espejo mágico es la egipcia Isis. Recordemos que en el mito Osiris es el hermano esposo de Isis, el cual será despedazado por Set y sus fragmentos esparcidos por el mundo. Gracias a sus artes mágicas y con la ayuda de su espejo, Isis localizará los pedazos de Osiris para poder recomponerlo y devolverle la vida. Este espejo se encuentra en la barca de Isis o barca lunar, la luna, y en él quedó impreso el llamado ojo de Horus, que es signo de evidencia, espiritualidad y poderes ocultos, equivalente al ojo de Brahma-Hindu. El ojo de Horus es el Ujjat, el ojo de la visión justa, y se relaciona con el llamado tercer ojo, el cual despierta la clarividencia en el hombre. Los espejos negros, confeccionados con obsidiana, quizás sean uno de los elementos más relacionados con la magia. Según H.